Año 586 a.C. Jerusalén arde. Las murallas que durante siglos protegieron la ciudad santa han sido derribadas, piedra por piedra, por los arietes de Nabucodonosor. El humo se eleva tan alto que dicen que podía verse desde el desierto del Negev. Y en medio de ese infierno, un hombre arrodillado espera su sentencia. Se llama Sedequías. Es el último rey de Judá. Los soldados babilonios lo sostienen por los brazos mientras lo obligan a mirar. Frente a él, sus hijos. Uno por uno, los ejecutan. Sedequías grita, pero nadie lo escucha sobre el rugido del fuego que consume el templo de Salomón. Y cuando el último de sus hijos cae, cuando ese padre ya no tiene nada más que perder en este mundo, los verdugos se acercan con un hierro al rojo vivo y le queman los ojos. Lo último que Sedequías vio en su vida fue la muerte de sus propios hijos. Después, oscuridad. Para siempre. Lo encadenaron y lo arrastraron a Babilonia, ciego, roto, despojado de todo. El último rey de un pueblo que creía haber sido elegido por Dios. Pero esperen. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo un pueblo que construyó uno de los templos más magníficos del mundo antiguo terminó encadenado, caminando descalzo hacia el exilio? ¿Cómo una nación que se creía protegida por una alianza divina lo perdió absolutamente todo? Esta historia no empieza con la destrucción, empieza con una promesa. Imaginen la tierra de Canaán hace más de 3000 años. Un territorio áspero, montañoso, donde las lluvias son caprichosas y los imperios vecinos acechan desde todos los flancos. Egipto al sur, Mesopotamia al este. Y en medio de esas fuerzas titánicas, un pueblo pequeño, seminómada, que no tiene ejército permanente ni grandes ciudades amuralladas. Lo que tiene es una idea que cambiará la historia de la humanidad para siempre. Existe un solo Dios, y ese Dios los eligió a ellos. No porque fueran los más numerosos, ni los más fuertes. De hecho, eran todo lo contrario. Pero según la tradición bíblica, Dios hizo un pacto con Abraham, lo renovó con Moisés, y lo selló con sangre y fuego en el monte Sinaí. Tú me obedeces, y yo te protejo. Tú sigues mis leyes, y esta tierra será tuya para siempre. Ese pacto, esa alianza, es la columna vertebral de todo lo que viene después. Porque cuando entendemos la magnitud de esa promesa, entendemos también la magnitud de la caída. Y la promesa parecía cumplirse. Alrededor del año 1000 a.C., un joven pastor de Belén llamado David hizo lo que nadie creía posible. Unificó las 12 tribus de Israel bajo una sola corona. Conquistó Jerusalén, una fortaleza jebusea que llevaba siglos siendo inexpugnable, y la convirtió en capital de un reino unido. David no era solo un guerrero brillante, era un político astuto. Entendió que para mantener juntas a 12 tribus con rivalidades ancestrales, necesitaba algo más que un ejército. Necesitaba un símbolo, y ese símbolo fue Jerusalén. Una ciudad que no pertenecía a ninguna tribu en particular. Un terreno neutral, un centro espiritual que los uniera a todos. Llevó el Arca de la Alianza a Jerusalén con una procesión que la Biblia describe como una fiesta desbordante. Música, danza, sacrificios. David mismo bailó frente al arca con tal abandono que su propia esposa lo criticó por comportarse de manera indigna. Pero a David no le importó. Jerusalén sería la morada de Dios en la tierra. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien llevó ese sueño a su máxima expresión. El Templo de Salomón. Imaginen la escena. Miles de trabajadores durante 7 años. Piedra caliza cortada con tal precisión que, según el relato bíblico, no se escuchó un martillo durante la construcción en el sitio mismo. Las paredes interiores revestidas de cedro del Líbano, importado desde Fenicia, y sobre el cedro, oro. Láminas de oro cubriendo cada superficie del lugar santísimo. Esa cámara era la más sagrada de todas. Allí reposaba el arca. Los datos arqueológicos del período, analizados por investigadores como Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, muestran un crecimiento demográfico significativo en la región de Judá. Jerusalén se expandió. Las rutas comerciales florecieron. Salomón comerciaba con Fenicia y con Egipto.
posiblemente con territorios tan lejanos como Ofir, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio. Era un momento de esplendor sin precedentes. El pueblo elegido tenía su tierra prometida, su rey sabio, su templo dorado. La alianza con Dios parecía inquebrantable. Pero aquí viene la parte que nadie quiere escuchar, porque cuanto más alto es el pacto, más dura es la caída. Salomón, el rey más sabio, cometió el error más antiguo del poder. Quiso demasiado. Para financiar sus proyectos monumentales, impuso trabajos forzados a las tribus del norte. Mientras Jerusalén brillaba, las aldeas del norte pagaban el precio. Mientras el templo se cubría de oro, y los campesinos del valle de Jezreel cargaban piedras. Y para sellar alianzas diplomáticas, Salomón tomó esposas extranjeras, cientos de ellas, princesas egipcias, moabitas, amonitas, y con ellas vinieron sus dioses, altares a Astarte, santuarios a otras deidades extranjeras. El rey que construyó la casa de Dios terminó abriendo la puerta a otros dioses dentro de su propio reino. Cuando Salomón murió, alrededor del año 930 a.C., la fractura que llevaba décadas gestándose finalmente estalló. Su hijo Roboam heredó el trono. Las tribus del norte enviaron un mensaje claro: reduce los impuestos, alivia los trabajos forzados, y te serviremos. Los ancianos del reino le aconsejaron escuchar, pero Roboam eligió a sus amigos jóvenes. Y la respuesta que dio es una de las frases más desastrosas de la historia política antigua. Les dijo, según el relato bíblico: mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. 10 de las 12 tribus se rebelaron ese mismo día. Jeroboam, un antiguo oficial de Salomón que había huido a Egipto, regresó para liderar la revuelta, y así, el reino elegido por Dios se partió en dos. Al norte, el reino de Israel. 10 tribus, con capital primero en Siquem y luego en Samaria. Rico, fértil, poblado. Al sur, el reino de Judá. 2 tribus, con Jerusalén y el templo. Más pequeño, más pobre, pero con el linaje de David y la legitimidad religiosa. 2 reinos que compartían la misma sangre, la misma historia, la misma alianza con Dios, y que ahora se miraban como enemigos. Y es en este momento cuando la historia se oscurece. Jeroboam, rey del norte, tenía un problema político con implicaciones teológicas devastadoras. Si sus súbditos seguían peregrinando a Jerusalén para adorar en el templo, eventualmente su lealtad volvería a Judá. Necesitaba una alternativa religiosa, así que hizo algo que los profetas nunca le perdonarían. Erigió 2 becerros de oro, uno en Dan, otro en Betel, en los extremos de su territorio, y les dijo a las tribus del norte: estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Ya no necesitan ir a Jerusalén. Con esa frase, Jeroboam repitió exactamente el pecado del becerro de oro en el desierto, y abrió una puerta que ya no pudo cerrar. Lo que siguió fue una espiral descendente que duró 200 años. De los 19 reyes que gobernaron el reino del norte, en más de la mitad llegaron al poder a través del asesinato o el golpe de estado. El culto a Baal se extendió como una plaga, especialmente bajo el reinado de Acab y su esposa Jezabel, princesa fenicia que importó sacerdotes de Baal y persiguió a los profetas. Y los profetas gritaban. Amós, un pastor convertido en voz de Dios, denunciaba la corrupción de los ricos que vendían al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oseas comparaba a Israel con una esposa infiel que abandonaba a su marido para perseguir amantes. Isaías advertía que la paciencia divina tenía un límite, pero nadie escuchó. El pueblo elegido había dejado de escuchar, y entonces llegó Asiria. El imperio asirio era la potencia militar más formidable del mundo antiguo. Sus relieves en piedra, que hoy se exhiben en museos como el británico, documentan con precisión escalofriante sus métodos de guerra y sus políticas de terror calculado, diseñadas para que la siguiente ciudad se rindiera antes de que los arietes llegaran a sus puertas. En el año 853 a.C., los monolitos de Kurk, inscripciones asirias descubiertas en el actual territorio de Turquía, mencionan al rey Acab de Israel
en una coalición militar contra Salmanasar III. Fue la batalla de Karkar. Es una de las primeras veces que un rey israelita aparece en un registro arqueológico fuera de la Biblia. Y lo que revela es fascinante. Israel envió 2000 carros de guerra a esa batalla. 2000. Era la contribución más grande de toda la coalición. Pero ese poder se evaporó en menos de un siglo. El obelisco negro de Salmanasar III muestra al rey Jehú de Israel postrado ante el emperador asirio, pagando tributo, arrodillado, con la frente tocando el suelo. El rey del pueblo elegido, humillado como un vasallo ante un monarca pagano. Israel ya no era un aliado incómodo para Asiria, era una presa. El golpe final llegó en el año 722 a.C. Salmanasar V sitió Samaria, la capital del norte, durante 3 años. Imaginen lo que significaba vivir dentro de esas murallas. 3 años sin cosechas, 3 años racionando cada grano de trigo, cada gota de agua. Madres sosteniendo a hijos que ya no tienen fuerzas para llorar. Y afuera, el ejército más temido del mundo antiguo, esperando con paciencia de depredador. Cuando la ciudad finalmente cayó, fue el sucesor de Salmanasar, Sargón II, quien completó la conquista. Las inscripciones de Sargón en su palacio de Khorsabad, en el actual Irak, lo registran con precisión imperial. Deportó a 27.290 habitantes de Samaria. Los relieves asirios muestran cómo lucían esas deportaciones. Familias enteras caminando en fila bajo el sol, cargando lo poco que pudieron agarrar antes de que los soldados los arrancaran de sus casas. Hombres encadenados, niños aferrados a las faldas de sus madres. Una procesión interminable de fantasmas vivos cruzando el desierto hacia los rincones más lejanos del imperio. Jalá, Jabor, el río Gozán, las ciudades de Media. Y en su lugar, Asiria trajo poblaciones de Babilonia, Cuta y otras provincias para ocupar el territorio vacío. El reino de Israel dejó de existir. 10 tribus, borradas del mapa. No conquistadas temporalmente, no sometidas a tributo, borradas. Y aquí es donde la historia se convierte en uno de los misterios más perdurables de la civilización humana. ¿Qué pasó con las 10 tribus perdidas de Israel? Durante 2700 años, esa pregunta ha obsesionado a historiadores, teólogos, aventureros y charlatanes por igual. Las teorías se multiplican como ramas de un árbol infinito. Algunos las buscaron en Etiopía, convencidos de que los Beta Israel, los judíos etíopes, eran descendientes de la tribu de Dan. Otros señalaron a los pastunes de Afganistán, cuyas tradiciones tribales incluyen prácticas que recuerdan leyes mosaicas. Hubo quienes creyeron encontrarlas en Japón, en las tribus nativas de América, incluso en las Islas Británicas. Cada generación ha proyectado sus propias obsesiones sobre este misterio. Pero la evidencia más tangible está mucho más cerca de donde empezó todo. Los samaritanos. Hoy son apenas 800 personas, una de las comunidades étnico-religiosas más pequeñas del mundo, divididos entre el monte Gerizim, cerca de Nablus, y la ciudad de Olón en Israel. Conservan su propia versión del Pentateuco, escrita en una forma arcaica del alfabeto hebreo que ya nadie más utiliza. Realizan sacrificios de Pascua en el monte Gerizim exactamente como se describe en los textos más antiguos. Y los estudios genéticos modernos han revelado algo extraordinario. Su ADN muestra un cuello de botella genético, una firma biológica consistente con una población que se mantuvo extremadamente pequeña y aislada durante siglos. Son, posiblemente, el último eco vivo de las tribus del norte. Otros ecos resuenan más lejos. Los papiros de Elefantina, documentos arameos del siglo V a.C. hallados en Egipto, revelan una comunidad judía con su propio templo y prácticas que mezclaban el culto a Yahvé con elementos de otras deidades. ¿Descendientes de refugiados del norte? Tal vez. Las preguntas se multiplican, pero las respuestas definitivas se resisten. Lo que la arqueología y la demografía sí nos dicen es esto. Finkelstein y Silberman han demostrado que la deportación asiria no fue total. Una parte significativa de la población rural del norte probablemente permaneció en su tierra. Los asirios deportaron a la élite urbana, a los artesanos, a los líderes.
Pero los campesinos, los pastores, la gente que trabajaba los campos de olivos y las terrazas de trigo, muchos de ellos se quedaron. Se mezclaron con los colonos que Asiria trajo de otras provincias. Y con el tiempo, sus identidades tribales se diluyeron como sal en el agua. No desaparecieron en un evento catastrófico. Se desvanecieron lentamente, generación tras generación, hasta que ya nadie recordaba a qué tribu pertenecía. Pero mientras el norte se desvanecía en el misterio, el sur todavía existía. Judá sobrevivió a la tormenta asiria. Cuando Sennacherib marchó sobre Jerusalén en el año 701 a.C., algo extraordinario ocurrió. El prisma de Taylor, un prisma hexagonal de arcilla que hoy se conserva en el Museo Británico, contiene el relato asirio de esa campaña. Sennacherib se jacta de haber encerrado al rey Ezequías de Judá, como un pájaro en una jaula. Describe la destrucción de 46 ciudades fortificadas de Judá. Pero hay algo que no dice. Nunca dice que tomó Jerusalén. Y en los registros asirios, donde cada conquista se detallaba con orgullo obsesivo, ese silencio es ensordecedor. La Biblia atribuye la salvación a un ángel que diezmó el campamento asirio durante la noche. Heródoto menciona una plaga de ratones que destruyó el equipo de los asirios. Algunos historiadores modernos sugieren una epidemia. Sea cual fuere la causa, Jerusalén sobrevivió. Pero esa supervivencia le compró apenas un siglo más, porque Asiria cayó, y en su lugar se levantó Babilonia. Nabucodonosor II no era un conquistador improvisado. Era el heredero de una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo. Su ambición era reconstruir el esplendor de Babilonia. Judá, ese pequeño reino atrapado entre Egipto y Mesopotamia, cometió el error fatal de apostar por el bando equivocado. El rey Sedequías, vasallo de Babilonia, se rebeló buscando el apoyo de Egipto. Egipto nunca llegó. En el año 586 a.C., después de un sitio de 18 meses, Jerusalén se consumió en la hambruna más absoluta. El libro de Lamentaciones describe el sufrimiento de la ciudad sitiada con una crudeza que todavía impresiona. Cuando las murallas cedieron, ya era demasiado tarde. Sedequías intentó huir por la noche, por un pasaje entre las murallas. Lo capturaron en las llanuras de Jericó. Le ejecutaron a sus hijos delante de sus ojos, y luego le privaron de la vista para siempre. Lo último que vio el último rey de Judá fue la pérdida de todo lo que amaba. Y entonces los soldados babilonios entraron al templo de Salomón, de aquella estructura que había tardado 7 años en construirse, el corazón espiritual de un pueblo durante casi 4 siglos. Los soldados lo saquearon y lo quemaron hasta los cimientos. Fundieron el oro y lo cargaron hacia Babilonia. Cortaron las columnas de bronce en pedazos para facilitar el transporte. Arrastraron los objetos sagrados fuera del santuario. Y el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado de la presencia divina, desapareció. Nadie sabe qué pasó con ella. Nunca fue encontrada. Y aquí hay un dato que eriza la piel. Según la tradición judía, tanto la destrucción del primer templo por Babilonia como la destrucción del segundo templo por Roma ocurrieron en la misma fecha del calendario hebreo. Más de 600 años de distancia y la misma fecha. El 9º día del mes de Advent Tisha B'Av. Una coincidencia que para los creyentes no es coincidencia en absoluto. Es la firma de un patrón que escapa a la comprensión humana. Y entonces vino el exilio. Miles de judíos caminando encadenados hacia Babilonia. Sacerdotes, escribas, artesanos, nobles. La élite de una nación entera arrancada de raíz. Y junto a los ríos de Babilonia, sentados bajo los sauces de una tierra extraña, lloraron. El Salmo 137 captura ese momento con una intensidad que todavía duele después de 26 siglos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. De los sauces que hay en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Los que nos habían destruido nos pedían alegría, diciendo: «Cántennos algún cántico de Sión». ¿Cómo cantaremos el cántico del Señor en tierra de extraños? Esas palabras cruzaron los siglos.
Inspiraron canciones, poemas, movimientos enteros. Cuando el grupo Boney M lanzó Rivers of Babylon en 1978, pocas personas que bailaban en las discotecas sabían que estaban tarareando el lamento de un pueblo exiliado hace más de 2500 años. La letra es casi una traducción directa del Salmo, el dolor más antiguo del mundo convertido en música pop. Hay algo perturbador y hermoso en eso al mismo tiempo. Pero el exilio no destruyó al pueblo judío, lo transformó. Sin templo, sin tierra, sin rey, los judíos en Babilonia hicieron algo que ningún otro pueblo deportado del mundo antiguo logró: preservaron su identidad. Comenzaron a compilar y editar los textos que eventualmente se convertirían en la Biblia hebrea. La sinagoga, como lugar de reunión y oración comunitaria, probablemente nació en el exilio. Nació cuando ya no existía el templo para los sacrificios. El judaísmo, tal como lo conocemos, no nació en la gloria de Salomón, nació en el dolor de Babilonia. Y luego, casi como si la historia quisiera ofrecer un respiro, llegó Ciro. En el año 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y emitió un decreto que cambió todo. El cilindro de Ciro es una pieza de arcilla descubierta en 1879. Hoy se exhibe en el Museo Británico. Registra la política de Ciro de permitir que los pueblos deportados regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. El libro de Esdras describe cómo ese decreto persa permitió el retorno a Jerusalén en el año 538 a.C. Regresaron, reconstruyeron el templo, pero no el reino, porque esa es la parte que muy pocos cuentan. Volvieron a Jerusalén, sí. Levantaron un segundo templo, más modesto que el primero, pero nunca volvieron a tener un rey de la línea de David. Nunca recuperaron las 10 tribus del norte. Nunca volvieron a ser un reino unificado e independiente. Vivieron bajo dominio persa, luego griego, luego romano. La promesa de la tierra y la corona quedó suspendida, como una frase a medio terminar que nadie se atrevió a completar. Y así llegamos al final de esta historia, que en realidad no tiene final. Porque aquí estamos, más de 2500 años después, y la pregunta sigue abierta. ¿O un pueblo que creyó haber sido elegido por Dios lo perdió todo? Su reino, su templo, su tierra, 10 de sus 12 tribus, y sin embargo, no desapareció. Los asirios que los conquistaron ya no existen. Los babilonios que los exiliaron ya no existen. Los imperios que los aplastaron se convirtieron en polvo y ruinas de museo. Pero ellos siguen aquí. ¿Qué significa eso? ¿Es la prueba definitiva de una protección divina que opera a una escala que no podemos comprender? ¿O es simplemente el testimonio más extraordinario de la resistencia humana que el mundo haya conocido? Recuerden a Sedequías, ciego, encadenado, caminando hacia Babilonia. Lo último que vio fue la muerte de todo lo que amaba, pero el pueblo que él representaba, el pueblo que debería haber muerto en esas cadenas, abrió los ojos en otra parte y siguió caminando.